algunos apuntes, se me ocurrió introducir algo en cortocircuito. Y para eso me gustaría que tengan un papel y un lápiz y que tomen unos pocos numeritos que les voy a dar. ¿Sí? Les voy a contar una historia, que es una historia, bueno, como toda historia, hecha de palabras y números. Es una historia sencilla. Es una historia de una mujer que ve una camiseta de fútbol en un tarat, en un negocio, ve una fútbol y se quiere comprar. De 97 pesos. Evidentemente no es en Argentina que la vio, pero bueno, la historia es así. Vio una camiseta de fútbol que sale 97 pesos. Pero esta señorita, cuando llega a la casa, el dinero a la mamá para comprárselo. Para que le preste la plata para poder. Le dice, mira, no me alcanza para que te compres la camiseta, pero te puedo prestar 50 pesos. La camiseta valía 97 pesos y la mamá le presta 50 pesos y le dice, bueno, el resto a tu viejo cuando vuelva de laburar. La mamá salía más temprano del trabajo. Bueno, aquí que el padre de esta chica vuelve y le dice, che, pa, ¿me podés prestar guita para comprar esta camiseta que vale 97 pesos? Y el padre le dice, mira, no te puedo comprar la camiseta porque no tengo para prestarte 97 pesos, pero tengo para prestarte 50. ¿No? Tenemos a la mamá que le prestó 50 pesos y al papá que le prestó 50 pesos. Bien, esta señorita va y se compra la camiseta. La paga 97 pesos y le dan 3 pesos de vuelto. Cuando vuelve a su casa, contenta con la camiseta, le da 1 peso al padre, le devuelve 1 peso al padre, le devuelve 1 peso a la madre y se guarda 1 peso para ella. Se guarda 1 peso para ella. Entonces se pone a pensar que le está debiendo 49 pesos a su mamá y le está debiendo 49 pesos a su papá. Y sigue pensando que 49 y 49 más 49 suman 98. Y ella tiene 1 peso, es decir, 99. ¿Dónde está el peso que le falta? ¿Se entiende? Es una historia como muy sencilla. Quiere comprar una remera que sale 97 pesos, la madre dice, no puedo, pero te presto 50. El padre lo mismo, se va 100 pesos, compra le devuelve 1 peso al papá, ahora le está dando 49 pesos, es decir, está debiendo 98 pesos y tiene 1 peso en la mano, 99. ¿Dónde está el peso que le falta? Bien, es una historia de la cual en algún momento me enviarán la respuesta, me harán llegar la respuesta de alguna forma. Se supone que es una cosa bastante sencilla, se debería suponerse. A mí me la tuvieron que explicar. Pero, ¿por qué quería
traerles esta falta un poco en cortocircuito, porque es una historia, y si es una historia está hecha con palabras, pero es una historia muy interesante porque con palabras hace existir una falta. Uno se pone con la hoja, se pone con la lapicera, yo he hecho, lo hice, y dale que 49 más 98. Uno sabe que en algún lado debe haber una trampa. En algún lado tiene que haber una trampa, porque si no se nos caería la civilización occidental, si las matemáticas fallan para explicar terrible gilada. Se nos caería la civilización. Pero más allá de que puedan encontrar la falta, la mentira, el giro, la trampa, más allá de que puedan encontrar la trampa, me parecía que era muy interesante, en la medida en que quiero acercarles un orden simbólico que también es un orden de palabras. Un orden simbólico está hecho con símbolos. ¿Sí? La textura de los símbolos tiene que ver con el lenguaje. ¿Sí? Y ese orden simbólico hace una falta allí donde no falta nada. Allí donde no falta nada, este orden simbólico hace existir una falta. Hace un tiempo estuve con unos colegas de la ciudad de Pergamino y empecé una clase así. Y no pude seguir con la clase. No pude seguir porque se levantaba uno y decía, no, la trampa está acá. Estaba otro, estuvimos como 1 hora y pico siguiendo esa trampa, ¿sí? Que no por descubrirla, va a seguir teniendo algún efecto en nosotros. El mismo efecto que tienen en nosotros las paradojas de Zenón de Elea, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquiles y la tortuga. Uno se lo explicaron muchas veces, pero uno sí, y es una historia, y es un argumento, que hace, en ese caso, cierta consistencia. De hecho, esa paradoja, Zenón, entre tantas otras, inventó esa paradoja para mostrar cierta visión heracliteana de que el espacio y el movimiento no existen y cosas por el estilo. Es decir, cierta inconsistencia en nuestra manera de percibir el mundo. ¿Sí? Esta pequeña historia me resultaba muy interesante porque no es más que símbolos, no es más que una articulación simbólica, no es más que una articulación de palabras, ¿sí? Y sin embargo es existir una falta. Y es muy interesante esto, porque el psicoanálisis, en los textos freudianos que nosotros no vamos a leer, pero que los van a leer con colegas, ustedes van a poder tener una perspectiva de por qué parece que en determinado momento a los sujetos, sobre todo hacen sin pene, Freud tenía la idea que le transmitían esos mismos sujetos que le faltaba algo. Es decir, el psicoanálisis empezó a producir cierta teorización a partir de sujetos que le faltaba algo, cuando uno, en rigor de verdad, si agarrase anatómicamente un cuerpo hembra, no sé, como un cuerpo mujer, ¿sí? Un cuerpo biológicamente mujer y un cuerpo biológicamente hombre, no falta nada, no le falta nada a nadie, hay lo que hay, ¿sí? Hay lo que hay, ¿sí? Razón por la cual a mí me interesa que cada vez, o que con colegas vayan a ver son 6 textos que no pueden no leer,
la Organización Genital Infantil, el ocaso del complejo de Edipo, la Conferencia 33 sobre la feminidad, sobre la sexualidad femenina. Bueno, ahí tenemos 4. Y algún par más, que ahora se me esconden en el olvido. ¿Sí? Y van a ver reflotar una y otra vez el tema de que a la niña le falta, ve que ella no tiene algo y lo ve en el otro y en el otro, y entonces cae bajo una figura, una coyuntura vital que Freud le pone un nombre, la envidia del pene, ¿sí? Y que ha dado lugar a discursos verdaderamente explosivos y justificados. Entonces hay que hacerse un esfuerzo, hay que tratar de ubicarse en un esfuerzo de por qué un objeto que es eminentemente simbólico, la falta es un objeto eminentemente simbólico. En el universo están las cosas que están, no hay nada que falta. En el universo hay cosas que uno no conoce, pero hay lo que hay. ¿Sí? Es decir, que cada vez que uno habla de la falta, del objeto falta, está hablando de un objeto eminentemente simbólico. Y cada verso simbólico que instaura una falta, ¿sí? Lejos tenemos que estar de cualquier cosa que tenga que ver con penes y vulvas, ¿sí? Con penes y vaginas, y tenemos que empezar a tratar de hacernos una idea de cómo alguien puede inscribirse en ese universo simbólico bajo diferentes modalidades de inscripción falta. ¿Sí? La falta, que es un simbólico, lo nada, la falta, que es un elemento simbólico, va a ser privada por cada sujeto de manera Perdón, y que perdón, Roberto. Perdón, que para no se está cortando mucho. La falta, sí. Como la palma de mano, Lacan, esto lo necesito, pero no lo conozco. Lo que no lo, que no conocen. Sí. Se está cortando mucho. Perdón, Cecilia, no te escuché. No estamos pudiendo escuchar nada. ¿Está con mucho qué? Se corta mucho el audio. ¿Me escuchan ustedes? Más o menos. Se va mucho el audio. Bien. O sea que les planteé lo que cuál es se corta mucho el audio, se corta por momento. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Son exactamente 17, 20 minutos que voy a ver si puedo sentarme. ¿Ah?
Bien. ¿Se me está escuchando ahora o todavía no? Bueno. Les pido disculpas, estoy tratando de rearmar la configuración. Traje un aparato que no pongo acá, pero bueno, lo voy a poner. Háganme saber si pasa de nuevo, así hagan señas, hagan algo, y así vemos cómo hacemos el asunto. No sé en qué quedó, porque no sé hasta qué escucharon, no sé dónde, digamos, de dónde retomar. O sea que voy a retomar en la idea general. Y la idea general es que una falta es un elemento simbólico. En psicoanálisis las cosas se toman de esta manera, ¿sí? Tomamos como cosas positivas, tomamos en su positividad algunos elementos que son, por ejemplo, una ausencia. Y decimos, ¿cómo opera esta ausencia? ¿Cómo opera esta falta? ¿Cómo está operando la falta? Pues en el psicoanálisis justamente hay como una centralidad de este concepto de falta bajo la modalidad de la castración. Es el nombre más psicoanalítico que tenemos para nombrar a la falta, ¿sí? Pero bajo formas de declinarse, bajo modalidades de declinarse, que las vamos a ir viendo en las clases que vienen, cuando justamente trabajemos las coordenadas centrales de ese universo simbólico en el que ubicamos lo que se llama la dialéctica fálica. ¿Sí? La dialéctica fálica. Vamos a ver cómo una mujer, porque esta materia tiene ese título, La mujer y lo femenino en la enseñanza de Jacques Lacan, ¿sí? Cómo una mujer implica, digamos, concebir desde el psicoanálisis lacaniano una mujer tiene que ver con saber hacer con la falta, ¿sí? Cosa que me va a ser muy dificultoso explicar si aquello de lo que carece una mujer es el pene. Si yo tomase ciertos textos de Freud a la letra, uno diría, ah, sí, ya Freud lo decía, y los psicoanalistas siguen repitiendo esas grandes, iba a decir giladas, no son giladas, digamos, esas teorías anacrónicas, desuetas, ¿sí? ¿Mm?
Vamos a ver cómo el hombre y cómo la mujer son maneras de inscribirse en la falta. Quiero caracterizar un poquito más ese universo simbólico, y ese universo simbólico lo voy a caracterizar a partir de un texto de 1908 de Freud que se llama Sobre las teorías sexuales infantiles. ¿Sí? Algunos deben estar aburridos de leer ese texto. Otros es la primera vez que escuchan ese título. ¿Sí? No lo vamos a trabajar acá, porque acá vamos a trabajar cuestiones de Lacan, no de Freud. Pero es un texto que me parecía muy interesante por lo siguiente. Cada uno de nosotros, por experiencia y formación, tiene una idea de qué es el universo simbólico que habita. Y la clase pasada, Lucía, Mabel, Mercedes, Mariana, Larisa, más o menos yo les preguntaba por dónde andaban ellas para hacerme una idea de qué concepto de universo simbólico es el que manejan cuando hablan de universo simbólico, cuando hablan de simbolismo, cuando hablan de la cultura. ¿Sí? Bien. Este texto, que no vamos a leer, sobre las teorías o acerca de las teorías sexuales infantiles, es un texto que a mi gusto, el mío, marca perfectamente cómo se constituye el universo simbólico que habitan los seres humanos desde el punto de vista del psicoanálisis. Ese es un texto muy dicho de manera muy corta, es un texto donde Freud comenta ciertas teorías sexuales infantiles, ciertas teorías sexuales de los niños, punto suspensivo, corto. ¿Se está escuchando mejor o igual de interrumpido? Se está escuchando mejor. Esto. Que no se corte la electricidad. Bien. Entra en los niños ciertas teorías cuyo destino después puede ser discutido. Porque él dice, son teorías, les nombro 3, son teorías. La primera es de que todos los seres humanos tienen pene. Los niños creen eso, tienen esa cosa loca, ¿sí? Todos los seres humanos tienen pene. De tal modo que hay en el mundo infantil cierto desconocimiento de lo que es la vulva, la vagina, razón por la cual tienen una teoría de que los niños son paridos por el ano, una teoría cloacal tienen los niños, de que los niños son paridos por el ano, y a favor de este desconocimiento del órgano vagina, yo digo vagina, vulva, sé que hay, digamos, discusiones, pero, digamos, etimológicamente quieren decir lo mismo. Un hombre el que le puso ese nombre. Por eso etimológicamente tiene que ver con la vaina. ¿Sí? Porque este buen señor dijo, bueno, esto es la vaina, o sea, donde se enfunda, ¿qué cosa? El pene. Entonces le puso el nombre a partir de no ser más que una vaina del pene. Pero, digamos, este tipo también lo podemos cuestionar en su momento, ¿sí? Pero no es lo que me interesa, justamente porque estoy proponiendo una especie de despegue del dato biológico, ¿sí? ¿Qué tienen los niños? Los niños fabrican teorías, y la teoría tiene que los niños son paridos por el ano, de que todos los seres hablantes tienen pene, todos los seres humanos tienen pene, tienen también la concepción sádica del coito. Son 3 teorías, concepción sádica del coito. Lo llamativo de todo esto es que Freud dice, bueno, esas teorías sexuales infantiles que alguna vez han sido conscientes, en determinado momento se reprimen,
se hacen inconscientes, pero no por ser reprimida tienen menos acción e incidencia en la conducta, en el deseo y en la capacidad de goce de la gente. Porque Freud encuentra en las fantasías de la gente, tirados en el diván, les cuentan fantasías masturbatorias, fantasías que sostienen su actividad onanista, y en esas fantasías resulta que hay elementos que no pueden ser separados de lo que eran esas viejas teorías de la concepción sádica del coito. Dice, che, esto de alguna manera sigue funcionando. Esta onda de andar pegando cachetadas y nalgadas y todo esto, parece que de alguna manera eso sigue funcionando y un punto que sigue, la incidencia, el papel que puede tener la analidad en la sexualidad. Sobre la premisa universal del pene, después que es la otra, que todos los seres humanos tienen pene, después vamos, llegado el momento, a ver qué giro le tenemos que dar para entender y decir, che, está bien pensado esto. ¿Sí? Pero lo que me interesa de ese texto, más allá de las teorías, es un texto que se puede leer en el bondi. Están con un rato libre, léanlo. Freud es así, es un tipo como muy directo y muy pedagógico. Lo que me interesa es que estas teorías son construidas de una manera muy especial. Estas teorías tienen en su base, en su raíz, en su núcleo, un empuje de goce. Es decir, el niño en determinado momento está en la casa jugando con el autito, la niña está jugando con el autito, con la muñeca, con lo que caramba fuere, y de repente descubre eso entre las piernas, y se empieza a toquetear, y se toca, y se toca, y se toca, y los adultos tienen que decir, che, no te toques, o no te toques cuando hay gente, o no te toques, porque los pibes avanzan decididos a la búsqueda de eso que encontraron, y que una vez que lo encontraron, ya la vida cambia. Y Freud dice, y a partir de ese descubrimiento, salen a investigar el mundo. No es que se quedan, digamos, como la imagen de un autista grave, de un autista severo que encontró eso y se queda toqueteando eso toda la vida. No. Y estoy usando autista en el mal sentido. Creo que fue una de ustedes que la vez pasada, cuando hablé de la psicosis, me puntuó algo y que tenía razón. Lo estoy usando en un sentido laxo, ¿sí? Un autista, en un sentido laxo, alguien que pierde conexión y referencia con la realidad y con los demás. ¿Sí? Está muy mal dicho, pero lo quería decir de una manera... son los vicios que tenemos dentro del psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis hablamos de una posición onanista como autoerótica. Y la psiquiatría de la época le sacó el eros a la mitad de la palabra. Entonces ya no dijo autoerótico, dijo autista. ¿Se entiende? Primero nació la noción de autoerotismo y después un niato agarró y se puso a hablar del autismo, pero le sacó el eros, le sacó la sexualidad. ¿Sí? Lo que les quería traer, y es el punto que les quiero vender, que les quiero transmitir, es que un niño encara al mundo, construye teorías, construye cosmovisiones, construye un prisma a partir del cual leer la realidad que se basa en el toqueteo de eso. No voy a insistir lo suficiente en este punto. El niño es un investigador que arma su relación con el mundo a partir de una experiencia de goce. Y de todas
esas teorías que hay, me interesa una, a partir de la cual se pueden ir desprendiendo las otras. Una, que es la premisa universal del pene. Todo tiene pene, todo. ¿Sí? Incluso si uno no sabe qué es, porque las concepciones de eso en el niño, no, en el niño como le niñe, no vayan a creer que el papel del clítoris está 1 centímetro atrás, es un poco menor porque los varones con su pito, bla, 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 bla. En cambio las nenas que tienen, que ser como es más chiquito, entonces, no. En la lectura que nosotros hacemos es tanto goce fálico en el caso de él como en el caso de ella. Y es a partir de eso que quieren saber, ¿y mamá tiene o no tiene esto? ¿A mamá le pasa o no le pasa? ¿Al perro le pasa o no le pasa? ¿Al conejo le pasa o no? ¿A la mesa le pasa o no le pasa? Es decir, es un universo simbólico cuyo empuje reside atrás de la bragueta. No tenemos una concepción del simbolismo, al revés. Después esto lo podemos leer, a partir de esto podemos leer la literatura griega, la literatura, bien, los dioses, los titanes, ¿sí? La mitología griega, la mitología sajona. A partir de esto después podemos hacer grandes construcciones de lo que es el folclore, de lo que es la literatura, de lo que es la producción humana más elevada. Pero la producción humana más elevada, sea de la literatura, sea de su origen, muchachos, su origen para el psicoanálisis está en ese lugar. Después lo podemos criticar, decir esto es una burrada, ¿cómo van a poner este falocentrismo? Ok, pero arranca ahí. Y para ella arranca igual. ¿Sí? Para ella arranca igual. El punto es que en estas clases, en el punto 3 de la clase 12 y la clase 13, todavía no tenemos desarrollada la dialéctica fálica, todavía no tenemos desarrollado en la letra de Lacan, como si iba a ser 2 años después, 3 años después, en algunos textos que vamos a revisar, este universo simbólico en el cual ubicamos la dialéctica fálica. Antes que nada me gustaría saber, en un toque así o en un toque así, ¿sí? Si se acercaron, si leyeron las clases, estas dos clases, el punto de la clase, el punto 3 de la clase 2 y la clase 13. ¿La leyeron, la miraron, le dieron alguna vuelta? ¿Sí? ¿Experiencia grata o experiencia ingrata de lectura? ¿Es grata o es ingrata? Es una pregunta. Más o menos así. Ya. Es lo que hay. Nos hubiese gustado que Lacan tenga una manera de escribir bien freudiana, pero el tipo no la tiene. El tipo no la tiene. Razón por la cual yo me tomé el atrevimiento de hacerles llegar a ustedes notas. Yo no sé si ustedes se fijaron, no sé si mandé 2 o mandé 1 porque estaba así entre pacientes, entonces no me acuerdo cuál mandé, pero cliqué, digamos, de tal manera de subir. Y para los que tienen formación en Lacan, a leer la significación del Fa o todo el texto de la significación del Fa o para un congreso sobre sexualidad femenina, porque son textos muy abigarrados que hablan del psicoanálisis y en alguna parte hablan de lo femenino. Vamos a ir puntuando algunas cosas y esas puntuaciones se las voy a dar más allá de los textos con notas mías que sirven para esto, para agarrar y decir, che, este chabón me dijo que habla de esto, lo leen y si habla de eso, la nota la pueden tirar. ¿Sí? Son notas, no son escritos, no son textos, en el sentido estricto de la palabra. ¿Sí?
A veces es impresionante pensar cómo a la altura del Seminario 3, que es un seminario de 1956, escribió algunas cosas y cómo en el 1958 pudo haber avanzado tanto en la manera de expresar y en la manera de escribir, ¿sí? Lacan. Pero siempre dentro del nivel de la complicación. ¿Qué es lo que nos trae el Lacan del Seminario 3? ¿Qué nos trae el Lacan del Seminario 3? Pues bien, nos trae que la estructura neurótica es una pregunta. Cuando digo la estructura neurótica, para los no psicoanalistas, ¿sí? Para los no psicoanalistas, estoy hablando, vamos a decir, de algo que tiene que ver con una manera de armarse lo anímico, si quieren, con una manera de armarse la personalidad. Está mal dicho, pero les avisé, nuestra consigna es mal pero rápido. Una manera de organizarse la personalidad, una manera de organizarse lo anímico. Y cuando digo una manera de organizarse lo anímico, quiere decir una manera de organizarse lo de acá adentro y lo de allá afuera, porque lo de allá afuera es una lectura que hago con el acá adentro. Una manera de organizarse el mundo, una manera de organizarse la realidad, ¿sí? Dentro de esa manera de organizarse lo anímico, el mundo y la realidad, aparecen unos síntomas que nadie sabe de dónde vienen. Gente que tiene diarreas de 15, 20 días, gente que en determinado momento hace una parálisis, una astasia abasia, una parálisis de los miembros superiores e inferiores, hace convulsiones epilépticas del gran y el petimal, hace sorderas histéricas, cegueras histéricas, mudeces histéricas, parálisis, anestesias, las agarraban a las chabonas y les pinchaban así, y no sentían nada. Síntomas histéricos con los que convivió la humanidad durante siglos. La respuesta a esos síntomas era una respuesta bastante, yo se lo dije la vez pasada, de una manera bastante burda. A estas lo que le hace falta es un buen pedazo para que se dejen de boludear con esto. Lo decían de otra manera, la vez pasada se los dije en latín, penis normalis dosis repetatum. Pero lo dije en latín porque los médicos entre ellos hablaban y se sonreían y hablaban así, pero lo que decían lo entendía el verdulero de la esquina si cambiaban las palabras. ¿Sí? En ese universo simbólico que arma la realidad, que arma nuestra estructura psíquica, para Lacan todos esos síntomas tienen una dimensión epistémica. Es como si interpretase todos y dijese, todos los síntomas que tiene un sujeto histérico están hechos con mucho material. Hay fantasías, ¿sí? Hay fantasías que subyacen al síntoma, fantasías que son inconscientes, hay contenidos reprimidos, hay todo eso, sí, sí, pero la estructura psíquica, el psiquismo, la estructura anímica es una pregunta. ¿Qué pregunta? Y es una pregunta que el universo simbólico de aquel que habita ese universo simbólico, ¿sí? Es una pregunta que se genera, que se erige, que se edifica, que se articula alrededor de algo que no tiene respuesta. Y ese algo que no tiene respuesta es, ¿qué es una mujer? Eso que no tiene respuesta en ese universo simbólico, que lo voy a decir de 40 veces hasta que estén embolados, ese universo simbólico es absolutamente inconsciente. Es diferente del universo simbólico que puede traer un antropólogo, un sociólogo, es absolutamente diferente, es inconsciente. Y en ese punto, el inconsciente no te da la respuesta de lo que es una mujer. Porque tiene una estructura, ese universo. Yo lo que pasa es que no quiero llegar al universo simbólico, pero si no, ¿cómo les transmito que la estructura neurótica es una pregunta? ¿Sí? ¿Qué es una mujer?
No se sabe. Es como si alguien dijese, he nacido, tengo tetas, tengo vagina, tengo los hombres, me dicen cosas bonitas, me importa tres carajos, porque no me interesa, qué sé yo, que esto, que lo otro, pero no tengo certeza de ser eso que dicen que hace una mujer. No tengo certeza de eso, no me puedo ubicar, no me termino de ubicar ahí. No me termino de ubicar. Es como Roberto, si yo... Sí, ¿te puedo hacer una sí, consulta? ¿Qué pero tal? por supuesto, Eric. Cuando vos decís que, citando Lacan, que toda estructura neurótica está estructurada en relación a una pregunta, ¿siempre esa Sí, pregunta es en relación a que es una mujer o solamente, por sí, ejemplo, la histeria? sí, no, sí, no. No, pero sí, como el meme del gatito. ¿Vieron que no, sí, pero no. Sí, pero no. No, no. A ver, lo vamos a decir así. Vamos a hablar con más propiedad. Vamos a hablar con más propiedad. Ya es mucho decir que toda una estructura anímica, que toda una estructura neurótica, y por eso digo, como una forma de organizar la personalidad y el mundo, pero que también uno puede decir, estructura neurótica es una enfermedad. ¿No? Los neuróticos, cuando uno vulgarmente habla de los neuróticos, ¿qué habla? De cierta forma de enfermedad, de cierta forma de organizarse los síntomas, de cierta forma de articularse los síntomas. ¿Sí? Lacan va a empezar, porque esto es histórico, Lacan va a arrancar hablando, diciendo, es una pregunta. Es una pregunta. ¿Y los síntomas qué son? Y los síntomas son como manifestaciones de ese tipo de preguntas, de que hay algo que no cierra. Cualquier respuesta que vos le pongas, cualquier respuesta en el plano identificatorio consciente, no tapa esa dimensión de pregunta. Es como si yo les dijese a ustedes, y le hablo a los psicoanalistas manontropo, ¿se acuerdan de Edipo Rey? ¿Se acuerdan de Sófocles? ¿Se acuerdan de la Efigie? ¿Sí? La efigie que esperaba a los pasantes por ahí, le decía, ¿qué es un hombre? Entonces, no, ¿qué es un hombre? No, ese era Diógenes. Perdón, se me mezcla la mitología y la literatura. ¿Cuál es ese animal que a la mañana tiene 4 patas, a la tarde tiene 2 y a la noche tiene 3? La efigie agarraba y te decía esa pregunta. Hasta que un Kia, Edipo, le dice, el hombre. Vamos a suponer que la efigie le diga, sí, pero ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es un bicho de qué sé yo. Bueno, ¿y qué es un bicho? Se entiende que hay una pregunta que se vuelve a articular sobre el fondo de las respuestas. Vos podés dar respuestas, todos tenemos respuestas identificatorias, ¿sí? Pero hay una pregunta que no se termina de cerrar, que no se termina de tapar. Y Eric Lacan empieza con esto y después dice, y yo leo en todos los textos donde Freud habla de neurosis obsesiva, que la pregunta por el ser, porque en esas épocas de Lacan él hablaba así, las preguntas sobre el ser se modulan en relación a la existencia. ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Sí? Y que es una cosa que es un dato clínico que uno nota una y otra y otra y otra vez en pacientes, que no te dicen yo estoy vivo o estoy muerto. Te dicen, como alguna vez dijo el primer ministro de Cultura de Macri, cuyo nombre se me esconde en el olvido, que fue al velorio de su propio hijo y escribió un texto que se llama El Hijo, donde el tipo decía, estoy en el velorio y me estoy preguntando por qué no siento nada, porque en realidad veo a la gente que llora, se había muerto el hijo. Es decir, como una especie de narcisismo que está extraído de esa escena. Fíjate qué escena, qué situación, se murió tu hijo, estás en el entierro de tu hijo y no sentís nada. Ese tipo de dato clínico que hizo que Lacan diga, en la neurosis obsesiva, es otro tipo de preguntas, ¿sí? Y en la psicosis es otra manera de organizarse
síntomas psicóticos, las producciones psicóticas, que más por la vía de la respuesta. Se dan cuenta que se me mezcla, hablando con ustedes, a partir de la pregunta de Eric, cuestiones que tienen que ver con la clínica psicoanalítica, pero son cuestiones que tienen que ver con la clínica psicoanalítica sobre un punto que es un punto de estructura. Es un punto de estructura que en la clase 3, en la página 251, en el punto, perdón, yo leo la versión original y a veces lo tengo que buscar en esta. Dice, en el punto 251, en la hoja 251, en la página 251.1, lo digo, lo cito, abro comillas. Hablando estrictamente, no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer en tanto tal. En todos los casos, en tu caso, así si está bien, sí, en todo caso, no en todos los casos. En todo caso, la simbolización no es la misma. No tiene la misma fuente, el mismo modo de acceso que la simbolización del sexo del hombre. ¿Ok? Termina la frase. Y esto porque lo imaginario solo proporciona una ausencia donde en otro lado hay un símbolo muy prevalente. Esto último todavía no lo explico. Quiero ir a lo anterior, porque primero les tengo que vender lo anterior, y venderle lo anterior es venderle ni más ni menos que no hay simbolización del sexo de la mujer en tanto tal. Alguien de acá podría agarrar y decir, Roberto, pero déjate joder, esto no es un niño. Esto no es un niño, ya te entendí, los niños tienen estos mambos, qué sé yo, pero después crecen, después se le pasan estas teorías, después acceden a la realidad del cuerpo del otro. Ya son más maduros, acceden a la realidad sexuada del otro. El psicoanálisis te dice, no acceden nada a la realidad del cuerpo del otro. No acceden nada. Es como una perspectiva que les tengo que vender desde ahora, porque si no, no me va a alcanzar el año para vendérselas. Que un hombre busca en el cuerpo de una mujer el falo. Van a decir, no, vos estás en pedo, cuando el hombre busca otra cosa. Sí, busca lo que ustedes ya saben y todas saben lo que buscan los hombres. Pero no saben lo que eso significa en su cabeza, en su teoría sexual infantil. Es como si yo se lo dijera, se lo voy a decir, pero en cortocircuito. Buscan falo y objeto A. Y ustedes me pueden decir, ¿qué mierda es esto? Porque falo, evidentemente, pene no debe ser, porque ya me vio y ya estuvo conmigo y sabe que eso no lo tengo. Tengo otras cosas. ¿Sí? Por eso quiero llevar cada vez en un plano más alto, en un plano más de lo abstracto a lo concreto, digamos, hegelianamente, en términos de mayor consistencia de la articulación, esto de Lacan. Que después puede ser lo vamos a discutir nosotros, lo va a discutir Lacan después, va a decir, cambié de idea, no es tan así, pero yo pensaba que era así en ese momento. Entonces, es una pregunta, ¿qué es una mujer? Como hay otras preguntas clínicas. La disimetría entre el hombre y la mujer en el atravesamiento del complejo de Edipo, que uno lee en Freud, la disimetría en el atravesamiento del complejo de Edipo obedece a una disimetría simbólica. Una disimetría a ubicar en el plano simbólico, que es lo mismo que decir, porque lo van a escuchar 20 veces, en el plano del significante. Hay una disimetría simbólica. Es como si yo les dijese, les adelanto cosas, eso que Freud llamaba el complejo de Edipo, que era querer meterse en la cama con mamá y tocar a mamá y que mamá me toque a mí y que papá no me eche, o que papá me toque a mí. Y ser la mujer de papá, el Edipo invertido, ¿sí? Esto que Freud decía es como una fase donde todos los humanos pasamos por ahí, Lacan dice, bueno, es una fase donde lo simbólico toma
los cuerpos y los inscribe de determinada manera dentro de lo simbólico. Ya vamos a ver, fálico o castrado. O te inscribís del lado fálico o te inscribís del lado castrado. Si te inscribís del lado castrado, vas a tener unos grandes problemas con la falta. Y si te inscribís del lado fálico, vas a tener aún mayor problema con la falta, porque no vayan a creer que los hombres no tienen problema con la falta y con la castración y con los quilombos que tienen en la cabeza a partir de una manera de inscribirse en la dialéctica fálica. ¿Ok? No hay simbolización del sexo de la mujer en tanto tal. Acá en Boedo, si no nos mata el COVID, nos va a matar los mosquitos y el dengue, y si no, nos va a matar otra cosa. Pues tenemos todos los bichos acá. Por estas tolderías tenemos todos los animales que no están en los barrios más chetos. Bien, no hay simbolización del sexo de la mujer como tal, ¿sí? Estamos hablando en este universo simbólico, inconsciente, que Freud llamó complejo de castración como pieza central del complejo de Edipo. Fíjate la que tiré ahí. Como lo dije, yo me escucho, lo digo. Uno puede llegar a creer que el complejo de Edipo es una historia. Está el nene, está el papá, está la mamá, están las ganas de la erogeneidad que despertó esta guacha, que después no quiere, le da bola a mi vieja en vez de darme bola a mí. Primero etcétera, etcétera. Lo puede pensar como una historia. Y también lo puede pensar como una estructura en la que se inscribe la falta. Eso es el complejo de Edipo y su núcleo, el complejo de castración. Se está escuchando porque como veo muchas letras y pantallas apagadas, se está escuchando. Perfecto. Entonces sigo. ¿Sí? Más vale que esto que yo estoy hojeando y comentando, yo se los mando y si alguno quiere hacer una pregunta puntual sobre una parte, lo seguimos. ¿Ok? Entonces, este parágrafo que les dije, que les leí, decía que no hay simbolización del sexo de la mujer como tal, o dicho de otra manera, que la simbolización no tiene la misma fuente. O dicho de otra manera, que una mujer accede a la realización de su sexo, a la simbolización de su sexo, por un camino que es completamente diferente al del hombre. ¿Ah? No hay en lo inconsciente simbolización del sexo de la mujer. Por eso en la clínica la aparición de estos síntomas que encarnan la pregunta ¿qué es una mujer? ¿Sí? Ahora, evidentemente, hay una mitad de la humanidad, y un poco más de la mitad de la humanidad, biológicamente mujeres, que algún tipo de estabilización llegan, algún tipo de respuesta, por fallida que fuere, de estabilización imaginaria, de estabilización identificatoria. Pues bien, dice Lacan, si lo logran de otra manera, no como los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué consiste esta disimetría a la altura del seminario 3 de Jacques Lacan? ¿En qué consiste? En que en el caso del hombre, lo imaginario provee la encarnadura del elemento simbólico central del complejo de Edipo, el falo. Es decir, lo imaginario provee la encarnadura de un elemento que es un elemento simbólico. Lo voy a decir de esta manera. Vamos a tratar de cortar de su raíz cualquier relación entre el falo y el pene. Es una pena que lo llamamos el falo, lo podríamos llamar, cada vez que digo lo podríamos llamar me salen nombres con connotaciones fálicas. Salame de Milán, la longaniza de no sé qué. Podríamos cambiarle el nombre, pero le cambio el nombre y no se lo cambio. Le podríamos llamar, ¿cómo eran los hindúes? El yoni y el lingam. No sé cuál de los dos es, así que vamos a poner el lingam. ¿Sí? Vamos a tratar de cortar cualquier cuestión que tenga que ver con un órgano
y el lingam, que viene a ser el falo. ¿Sí? ¿Qué es el falo? Les propongo, no está acá, pero es como una pequeña llave, que es una llave que nos permite abrir la cerradura, y otra vez me viene la connotación fálica, la llave y la cerradura. No se puede salir, uno quiere salir y no se puede salir. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a suponer que, como dijimos la vez pasada, creo que lo hablé con ustedes, el deseo es el deseo del otro. Que en la neurosis el deseo es el deseo del otro. Que en la neurosis el deseo que me habita es una pregunta. Es como si yo les dijese, miren, estoy anclado en un punto que no sé cómo pararme en el deseo. No sé si soy una mujer o no. No sé si estoy vivo o no. No sé lo que quiero. Imagínense lo que nosotros llamamos un efecto máximo de división subjetiva. No sé, la verdad que no sé. ¿Sí? La respuesta a eso, la respuesta a ese oscuro deseo que me habita, la respuesta en la neurosis se busca en otro deseo. Por eso el deseo es el deseo del otro, que es una manera de leer, creo que lo había hablado con usted, una manera de leer ciertos desarrollos hegelianos. ¿Cómo me puedo posicionar en el deseo mío? Que es una pregunta, buscando la respuesta en el deseo del otro. Y el significante del deseo del otro, aquello que el otro dice que es pararse en el deseo, ¿qué es la respuesta a eso? Eso es el falo. Fíjense que ya es una cosa completamente diferente de pensar, ya no hablamos más de pene. ¿Qué es el falo? El significante del deseo del otro. ¿Y qué es el significante del deseo del otro? La verdad que no sé, no me lo puedo imaginar. Les puedo tirar ejemplos tontos. La Toyota Cracker no sé qué, que es el auto de moda que todos quieren tener. Y yo no sé como neurótico qué auto quiero tener, pero si todo el mundo se compra eso, y por algo debe ser. Y si todos quieren estar con Luisana Lopilato y no con la que me gusta a mí, que es completamente diferente, porque a mí me gustan medio narigonas y viscas. El neurótico va a poner a Luisana Lopilato en un lugar, el perverso no. Digo, ustedes se ríen, pero un perverso en ese sentido, el deseo es el deseo del otro, funciona de otra manera. Y no lo engañás. El perverso no cree en la publicidad. Él sabe que eso no es así. La publicidad, todo ese efecto de esto es lo que vos deseás, como que te den una pregunta, una respuesta, ahí donde vos te parás como pregunta, es algo esencialmente neurótico. ¿Sí? ¿Y qué es ese significante del deseo del otro? Pues bien, el significante del deseo del otro es lo que es el falo. Razón por la cual el deseo es el deseo del otro, es lo mismo que decir el deseo de falo, que es determinada manera en que se plantea la respuesta a la falta en el campo del otro. ¿Se entiende? Es muy lacanés esto. Es muy lacanés, pero uno lo puede ir... lo puede ir armando. En esta época de Lacan, ese elemento simbólico, que es el falo, que lo llama el significante de la falta o el significante del deseo, ¿sí? Ese objeto simbólico, lo imaginario de la época le dio una encarnadura. El imaginario de la época, completamente improntado por un elemento claramente instalado en la cultura, le dio una respuesta. Es como si yo dijese, ¿cuál es el deseo del otro como deseo materno? Tener un hijo varón. Tener un hijo varón y, como me decían algunas pacientes y a veces algunas colegas, ¿viste? Que yo decía, ¿pero cómo me puede decir esto y que no se le caiga la cara? Y no sabés el hijo que tuvo. Porque ya la enfermera cuando la vio, la nurse, dijo, ¿qué tamaño? Eso es. Pero no tienen que ver con el órgano como órgano precisamente. Tiene que ver con la simbolización de un elemento que da lo imaginario. Uno podría decir, bueno,
Cambia el universo simbólico y esto cambia. Sí, está todo bien, cambia el universo simbólico. Los analistas parece que se empecinan en pensar que hay un punto que esta maquinaria todavía no está tocada. No está tocada, entonces todo lo que uno ve burbujear alrededor es como si uno dijese, no, el falo no pasa por ahí, pasa por otro lado. Pero pasa. Vuelvo. En esta época, y esto es un dato que los varones de acá, no les voy a pedir que me lo digan ellos, no hay momento en la biografía de alguien que no aparezca la primera vez que se vio eso, que se vio el pene. ¿Sí? Parece que hay como una especie de lugar que uno vuelve a encontrar una y otra vez y hasta descubre las trampas de cada cultura para saber hacer con esto. Por ejemplo, yo no sé si es japonesa o eso, no sé qué, con la pornografía japonesa no se ve el pene. Le ponen como una parte en la pantalla que está todo así borrado. O sea, hay algo ahí que tiene que funcionar de alguna manera como velado. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque es de unos años posteriores. Evidentemente vamos a estar mucho tiempo hablando de la dialéctica fálica. ¿Sí? De la dialéctica fálica. Y cómo Lacan resalta que hay algunos, en alguna parte del cuerpo, lo imaginario te provee esa encarnadura de ese elemento simbólico. ¿Sí? Lo que él llama la Gestalt fálica. La Gestalt es un desarrollo psicológico alemán que hablaba de la imagen, pero como la buena forma de. ¿Sí? La buena forma de. Es difícil traducirlo nada más que con buena forma, pero es como si yo le dijese, tal auto, yo lo veo y a mí me impacta. Vos lo viste y no te olvidás más. ¿Por qué? Por la manera en que está armado, las formas, él está integrado y qué sé yo. Es una gestalt, es una imagen de completud. Es una imagen que trasunta, que transmite, que transcribe cierto nivel de completud. ¿Sí? Imagínense la vedette. ¿Qué ejemplo iba a dar? Por favor. Iba a dar un ejemplo del teatro de revistas. La vedette bajando en la escalera con las plumas de colores. ¿Qué ejemplo? Sí, ¿qué es el teatro de revista? Teatro de revista. Esa imagen. Eso tiene una connotación fálica. Tiene una connotación fálica cada vez que alguien dice conocí a una mujer, no le falta nada. Nada. ¿Sí? Ya vamos a ver qué manera especial tiene un neurótico de hacer que a alguien no le falte nada. Qué cosas proyecta en el cuerpo del otro para que no le falte nada. ¿Sí? Entonces decía que esta imagen, esta gestalt fálica, fíjense que estamos diciendo, che, arrancamos de lo simbólico, después vemos cómo lo simbólico toma el cuerpo. No es que eso en el cuerpo es más importante. Eso en el cuerpo, creo que a ustedes se los dije la vez pasada. El cuerpo, para el psicoanálisis lacaniano, no funciona si no está simbolizado, si no se realiza en lo simbólico. ¿Sí? El órgano no funca, no se erecta. Y si se erecta, en caso de que se erecte, nos encontramos con fenómenos como el de la anorgasmia. Y uno diría, bueno, vamos a llevarlo al neurólogo, no sé, al proctólogo, vamos a llevarlo a algún lugar, y todo eso anda y anda bien. Pero no anda, sí, pero no, porque hay algo en lo simbólico que no está funcionando, que desde ya se los adelanto. No está funcionando la castración, porque para que eso ande tiene que funcionar la castración. Si el órgano pene no ha sido inscrito en el orden de la castración, ¿sí? No funciona. Tiene que haber caído su lugar como falo.
Lo vamos a ir viendo. Primero les quería vender esta cuestión de que tenemos como una posición binaria. No hay tercero. En el inconsciente no hay todo lo que con completa y total justicia han podido erigir los discursos de la autopercepción. Es decir, no soy esto, no soy aquello, soy queer y no entro por acá y soy no binario y soy que... Todo eso tiene el gran valor y está perfecto. Está perfecto. En el inconsciente eso no hay. O estás parado en un lugar, o es un 1 y un 0. ¿Se acuerdan cuando estudiaban? No se acuerdan. Yo estudiaba de chiquito el sistema de numeración binario, que no entendía por qué 10, para escribir 10, tenés que poner 5 palotes y 16 ceros. Pero es así, o se inscribe de un lado o se inscribe del otro. No hay análisis en que no aparezca la primera vez que te topaste con eso, en un hombre. Después las chicas me dirán, ¿sí? Siempre produciendo profundos efectos subjetivos, que aunque no quieran creer, no tienen edad, como lo inconsciente. La idea que tiene Freud de que los procesos inconscientes son atemporales. Entonces empezás a atender a alguien de 60 que tiene el tema de que es chiquita, de que no es lo suficientemente grande, que no está lo suficientemente dura o que no hace suficiente bla, 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 y vos decís, che, ya esta teoría se tendría que haber acabado hace 60 años, y sin embargo sigue ahí, produciendo síntomas. Entonces, si yo digo que en el hombre lo imaginario, y espero que, aunque hay muchas teorías de lo imaginario, habría que darle una vuelta. Hay un campo que es el campo simbólico. Dicho de una manera mal pero rápido, es el campo de todas las identificaciones que tenemos a elementos simbólicos. Cuando alguien dice, soy un mal padre, si hago esto, soy una mala madre, está midiéndose con una referencia a un elemento simbólico. No hay ningún lugar que no sea el universo simbólico que diga qué es una madre. Una buena madre, una mala madre. Cada vez que alguien dice eso, está haciendo referencia a un universo simbólico. Ese universo simbólico sostiene un mundo, que es el mundo donde está la gente, donde estamos nosotros, que lo llamamos el fantasma, que lo llamamos la fantasía, o que lo llamamos la realidad psíquica. Pongan el nombre, cualquiera de esos tres está bien. ¿Sí? Decime en qué realidad psíquica habitás y te voy a decir, ¿sí? Cómo es tu imaginario. En el imaginario nos peleamos todos contra todos, porque el imaginario es el lugar donde está el yo, es decir, el ego, y el otro yo, o el alter ego. Y el otro yo, o alter ego, son mis objetos de amor y odio. Son los objetos de esas pasiones mías. Estoy apasionado con, dicho de otra manera, todo el álgebra lacaniana es un poco así. A y A'. A y A' quiere decir el yo y el otro yo, o el ego y el alter ego. Ese es mi mundo imaginario. Ahí están las peleas de pareja, las peleas entre los hombres por el fútbol, las peleas por la manera de entender cuál es el plan político que nos va a sacar de la postración y nos va a llevar a no sé qué carajo, todo lo que ustedes puedan ordenar en términos de relaciones de odio-amor está en el campo imaginario. El campo imaginario está sostenido del campo simbólico. ¿Sí? Si hay una variante en el campo simbólico, se tuerce todo el campo imaginario. Vamos a suponer, doy ejemplos que son ejemplos para que nos entendamos. Una mujer que tiene cierto ideal, entre paréntesis, simbólico, de lo que es ser una buena madre, va en su campo imaginario, en su realidad psíquica, moverse de determinada manera. Cuando conozcan al chabón de su vida y le dice,
¿por qué no dejás a tu hijo con una amiga y nos vamos a no sé dónde y después, 3 horas después, te llevo? Muy probable que la tipa diga, dejar a mi hijo con una amiga ni en pedo, ¿qué clase de madre pensás que sos? ¿Se entiende? Entonces, hay cierta imagen de lo que es uno, que en psicoanálisis lacaniano se llama yo ideal, cierta imagen de lo que es uno, que está medido en relación a un universo simbólico que se llama el ideal del yo. Entonces yo mido mi yo ideal conforme el ideal del yo. Es decir, mido una instancia imaginaria conforme una instancia simbólica. Y la idea de Lacan es que hay un tercer orden que no está trabajado en estos textos, que es ¿y cómo se articula todo lo que Freud trabajó en términos de pulsión y ello ahí? ¿Cómo se articula lo más real del aparato, que usted, Freud, decía es como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático? Estos 3 órdenes, les dejo el último, porque el último no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver al final de este recorrido, cuando hablemos de un goce femenino. ¿Sí? Lo vamos a ver al final del recorrido. Ahora nos tenemos que tratar de centrar en pensar el universo simbólico, falocastración, o te inscribís de un lado o te inscribís del otro lado, ¿eh? Y el imaginario que sobre él se monta. ¿Sí? En este campo imaginario, en el caso de la mujer, lo imaginario provee una ausencia. Es como si yo dijese, en este universo, ¿se acuerdan del niñito? Léanlo, che, sobre las teorías, de verdad, lean sobre las teorías sexuales, pero esto no es que lo vamos a trabajar acá. Lean la organización genital infantil. Pero piensen que en vez de un nenito haciendo teorías, ahí hay unas teorías que vas a llevar puestas toda la vida. Toda la vida vas a llevar puesta. Después cada uno va a ubicar el falo en el cuerpo de la mujer de manera diferente. Algunos van a decir, a mí me gustan tetonas, y otros dirán, a mí me gustan culonas, y otros van a decir, a mí me gustan con la boca de bla, 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 pero lo que están poniendo es algo de la teoría del nenito. Es como si yo dijese, con las teorías velamos con un objeto que tiene una connotación fálica la castración del otro. Lo vamos a ir trabajando la dialéctica fálica. Entonces ya algo puede tener una connotación fálica o connotar la castración. Aunque no le corten nada a nadie. No le cortan nada a nadie. Y sin embargo algo connota la castración. ¿Ok? Entonces, en el caso de la mujer lo imaginario provee una ausencia. Y esto es porque el falo es un elemento simbólico que no tiene equivalente que le corresponda. En ese universo simbólico todo tiene falo, no hay ningún equivalente que le corresponda. ¿Sí? De hecho, hay un caso conocidísimo en el psicoanálisis, el caso Juanito, el pequeño Hans, que estaba en este punto de las teorías sexuales infantiles. Todo tiene pene, todo. Y la posibilidad de que aparezca que algo no lo tenga desencadena toda una sintomatología, una fobia infantil. ¿Ok? Entonces, decía que no hay equivalente que le responda, ¿sí? Se trata en este universo simbólico del falo y su falta, del falo y la castración. Es un tema, porque dije, hoy vamos a terminar rápido, porque mandé una carilla nada más, o vamos a hacer una carilla nada más, y de repente hice media carilla. Pero yo creo que vale la pena si nos empezamos a ubicar. Yo creo que vale. ¿Por qué? Porque quiero dejar acá y porque les quiero dejar lugar a las preguntas. Porque si no, nos vamos. Les quiero partir de una especie de posición
vamos a decir, de docta ignorancia, como diría Nicolás de Cusa. O una posición que era aquella a la que quería llevar Platón a sus interlocutores, ¿sí? A través de un método que lo que terminaba generando es que uno diga, realmente no sé qué es, ¿sí? Realmente no sé qué es. ¿Qué es una mujer? Como qué es un hombre, ustedes deben saber que es una cuestión identificatoria. Y hay cierto nivel de identificaciones que son identificaciones conscientes. Esas son epocales, esas cambian. Hoy las nuevas masculinidades, perdón que hago así, como pintándose las uñas. Uno dice, bueno, las nuevas... Y sí, son las identificaciones cambian. El universo simbólico en su dimensión consciente cambia. Las posiciones sexuadas cambian. Es más, hasta cierto punto que ya te dicen, esto no es binario. Para nada es binario. Esto es otra cosa, y están aquellos y aquellos y aquellos, y están los que tampoco están ahí, etcétera. Punto suspensivo. Porque debe haber otros. Así que se autoperciben como eso, como algo que no está ahí. ¿Sí? Nada que ver con el abordaje que les propongo. Y el abordaje que les propongo arranca con un agujero, arranca con un vacío, arranca con un punto donde uno dice, sí, todo eso está bien, pero en lo inconsciente la cosa no funciona así. En lo inconsciente la cosa, por lo menos en lo inconsciente yo me estoy poniendo en 1956. Cuando ponga de otros años voy a ir tirándole a esto abajo, ¿sí? Pero hay algo que subyace. Para el psicoanálisis, sea lo que fuere, lo femenino, sea lo que fuere la mujer, no es algo que lo vas a encontrar en lo inconsciente. Y eso hasta el último de los días. 20 años después vamos a ver que se armará de otra manera, se armará con otro recorrido, se armará, porque en el inconsciente lo único que hay es falo y castración. ¿Sí? Y en el psicoanálisis lacaniano, o en el psicoanálisis de Lacan, no está. Los hombres son fálicos, las mujeres son castradas. Bien, voy a dejar acá. Les cedo la palabra para las preguntas que quieran, preguntas, comentarios, intervenciones. No, Roberto, yo me quedo pensando en esto que vos decís, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Facundo? Entonces, digamos, la posibilidad de trabajo con lo inconsciente, con el inconsciente, en esa época solo va a ser entendido en una postura binaria, o puede ser que hoy en día, como vos decís, se abran otro tipo de espacios o se pueda pensar un inconsciente más de la multiplicidad. Eso no es viable, y hablo desde la actualidad, quizás adelantándome un poco ya como para querer saber si el inconsciente siempre va a ser binario, no está estructurado en un universo de esa época, continúa así, ¿cómo se entiende? Y está muy bien, digamos, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Borren la pregunta de Facundo. No, está muy bueno, digo, está muy bueno porque hay cierta dimensión del universo simbólico que uno habita, que como les dije, está constituida por ideales que son ideales de la época, por elementos simbólicos que van cobrando su preponderancia o que la van perdiendo, de tal manera que las posiciones sexuadas, en la medida en que no son sino inscripciones de esa estructura, también van variando. Pero lo que yo intentaba transmitirles es que hay algo de ese orden simbólico que cuando uno lo separa de la realidad anatómica, cuando uno lo separa de la cuestión anatómica, hay algo que espero poder sostener lo que te voy a decir, ¿sí?
porque nunca me lo preguntaron con tanta crudeza. Si las respuestas que da el inconsciente son respuestas binarias. Hoy en día, usted psicoanalista, venga acá, respóndame esto. ¿Las respuestas que da el inconsciente son binarias? Y yo te tengo que decir que sí, son binarias. ¿Sabes? El tema es que el psicoanálisis avanzó hacia cierto campo de respuestas a la pregunta por la sexualidad, avanzó un campo que va más allá del inconsciente. ¿Sí? El inconsciente como estructura siempre va a dar respuestas binarias. El inconsciente como estructura siempre va a poner a lo que se articula como objeto deseado o como sujeto deseante. No importa quién tiene tetas, quién tiene pito, quién tiene... Como quien se articula en las escenas concretas de deseo, ¿sí? Se articula en una posición que es la posición del falo, como el significante del deseo, y la que se articula, el sujeto que se articula como deseante. Por eso, lo que de esto se trasunta en las conductas, es decir, en el imaginario, es decir, en el fantasma, es decir, en la realidad como realidad psíquica, son modos de pavoneos que hacen que algunos se posicionen como deseantes, y este fue el pavoneo típico del hombre hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Y los que se pavoneen como deseables, como aquellos que encarnan el objeto del deseo. Y perdón, Facundo, acá de nuevo. Entonces, te decía, es evidente que esto cambió, es evidente que incluso esas posiciones en lo imaginario es eh, 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 No, Roberto se corta de vuelta, ¿eh? No, se corta.
Bueno, evidentemente la cosa se pone difícil. Te respondo desde el final del desarrollo. Hay un artículo que salió hace, creo ya un par de años, en página 12 de Mariana Carabajal, y no me acuerdo, Liliana Pecker o alguno de esos, que se llama Conchudas. ¿Sí? En ese artículo, Conchudas, entre otras cosas, ellas reivindican cierta dimensión del goce, aunque tienen cierto cuidado con eso, del goce de la concha. Hay como cierta reivindicación. Lo loco es que para el psicoanálisis eso es tan fálico como lo otro. Es lo mismo, con otro cuerpo, con otras palabras, con otra cosa, pero es exactamente lo mismo. Entonces, muy mal pero rápido, y sosteniendo toda la crudeza y lo candente de la cuestión, te diría, sí, el inconsciente sigue dando las mismas respuestas binarias. El tema es que el psicoanálisis empezó a buscar respuestas más allá del inconsciente, vamos a decirlo así, más del lado de lo real, más del lado de la pulsión, aunque también por fuera de la pulsión, a la pregunta por lo femenino, ¿eh? O sea, más del lado del goce. Así que bueno, sé que no te respondí, no me voy a hacer boludo, no te respondí, pero dejo resonando la pregunta, la dejo para todo el desarrollo que viene. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Otro? Bien, como no hay otro, podemos seguir. Creo que seguimos en 14 días. Yo les voy a mandar unos reglones más. Es en 14 días, pues cada 14. Y cualquier duda me la hacen llegar y con gusto. No es en 14, esto es los segundos y cuartos. Sí, entonces, bueno, el segundo lunes del mes que viene. Gente, les deseo una buena semana. Que anden bien.